Como hemos visto en anteriores capítulos, el sistema visual humano depende, entre otras cosas, de la percepción, que es muy diferente, de las distintas longitudes de onda que conforman el espectro visible. Pues bien, la ciencia que estudia y mide la luz en relación con la percepción del brillo de este sistema visual humano es la fotometría, y de eso vamos a hablar en estos capítulos. Las unidades genéricas de medida que aún hoy utilizamos para la iluminación cinematográfica dependen del Sistema Internacional de Unidades, que normalmente se nombra con su acrónimo, que es simplemente SI. Y sí, también existe ese prodigio de ignorancia llamado el sistema imperial, con el que me meto siempre que puedo, porque no tiene ningún sentido tener nostalgia por un imperio que desapareció hace siglos y siglos y siglos, cuyas unidades además no son proporcionales. Pero bueno, hay gente que es perfectamente feliz bebiendo en onzas y galones y este tipo de historias, y que además en cada país significan una cosa distinta. Bueno, no hay ningún problema, seguid midiendo en pies, pero vosotros sabréis. Dentro del sistema internacional se identifican 7 unidades independientes que sirven para medir otras tantas magnitudes. La longitud, que se mide en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la corriente eléctrica en amperios, la temperatura termodinámica en Kelvin, la cantidad de sustancia en moles y la intensidad luminosa en candelas. La candela, por tanto, es la unidad fundamental de iluminación, la unidad básica. Equivale a la intensidad luminosa de un cuerpo negro en un área solamente de 1 metro cuadrado dividido en 600.000 partes a la temperatura de solidificación del platino, que son 2045 grados Kelvin. Es decir, que dado un crisol con platino fundente, la intensidad luminosa en un área de ese crisol equivalente, una ventanita, a 1 metro cuadrado dividido en 600.000 partes, es una candela. Un punto luminoso con intensidad de una candela radia en todas las direcciones un flujo luminoso de 4pi lúmenes. Esto implica que un lumen, que es la unidad del sistema internacional para el flujo luminoso, equivale al flujo emitido dentro de los límites de la unidad de ángulo sólido, que es el estereoradián. Ese flujo tiene que haber sido emitido por un foco puntual que tenga una intensidad exacta de una candela. La unidad de iluminación es el lux, o lo que es lo mismo, la que produce un flujo luminoso de un lumen sobre una superficie de 1 metro cuadrado. En Estados Unidos la unidad de medida es en cambio el foot candle o el pie candela, que es básicamente la iluminación de un flujo de un lumen sobre una superficie de 1 pie cuadrado. Es importante tener presente esto porque desgraciadamente ocurre que nos encontramos con fuentes de iluminación que solamente traen las unidades de fotometría indicadas en el sistema estadounidense. ¿Qué le vamos a hacer? Suponiendo una esfera de 1 metro de radio con un foco en su centro con intensidad de una candela, la luz que saldría por una ventana que fuera de aproximadamente 1 metro cuadrado de esa esfera equivaldría a un lumen. La iluminación que cae sobre la superficie interior de esa esfera de 1 metro cuadrado sería un lux. Y si la esfera midiera 1 pie de radio, la iluminación sobre una superficie de 1 pie cuadrado sería un pie candela. Cualquier fotómetro de cine actual nos permite medir tanto en luxes como en pies candela. De todos modos, siempre es muy útil conocer la equivalencia entre unos y otros. Y para eso nos viene muy bien la ley física del decrecimiento luminoso a partir de la inversa del cuadrado de la distancia. Ergo, si según esta fórmula consideramos que 1 metro es equivalente aproximadamente a 3,3 pies, un pie candela serían 3,3 al cuadrado, es decir, 10,89 luxes. La siguiente unidad a tener en cuenta es la de luminancia, que es el nit. El nit es básicamente la luminancia de una superficie plana uniformemente luminosa que emite luz de manera perpendicular a sí misma con la intensidad de una candela por metro cuadrado. Para medir la luminancia en superficies difusoras se utiliza otra unidad que se llama el apostil. El apostil equivale a la luminancia de una superficie completamente difusa cuya iluminación es de un lux. Si se os queda la lengua a trapo cuando decís apostil, no tenéis por qué preocuparos por ello. De hecho, los encargados de gestionar el sistema internacional tampoco se preocupan por ello, ya que en 1978 decidieron que al menos de forma oficial iban a sustituir tanto los nits como el apostil por una unidad mucho más sencilla que es candelas por metro cuadrado. Es verdad que los nits se utilizan a día de hoy sobre todo
para monitores, para ver la luminosidad de monitores, etcétera, etcétera. Se ha vuelto a utilizar la palabra, pero oficialmente la verdadera unidad es la candela por metro cuadrado, que es equivalente a un nit o a un apostilp si se trata de una superficie difusora. Para determinar el rendimiento y la eficiencia de las fuentes de iluminación artificiales, la unidad, como hemos visto en capítulos anteriores, es el lumen por vatio, es decir, la unidad de flujo luminoso dividida por una unidad de potencia. Pues bien, las fuentes todavía en el momento en que estamos haciendo estos vídeos, no sabemos por cuánto tiempo, pero de momento es así, más eficientes de todas son las fuentes de halogenuros metálicos, es decir, los HMI, que funcionan a luz día normalmente, aunque hay algunas que también tienen lámparas de temperatura de 3200 Kelvin. Las lámparas de descarga con este acrónimo HMI en realidad responden a una marca comercial que patentó Osram, uno de los mayores fabricantes de lámparas del mundo, en el año 1972. Ese acrónimo, que en realidad era una marca registrada, ha pasado a ser una sinécdoque para toda esa familia. El acrónimo responde a las iniciales de Hg, el símbolo en realidad químico del mercurio, a la de medium arc o arco medio, de ahí viene la M, y al símbolo químico del yodo, que es la I. Una lámpara HMI consiste básicamente en una ampolla de cuarzo rellena de argón, bromo, óxido metálico y vapor de mercurio. Esa ampolla encierra dos electrodos de tungsteno que están recubiertos de molibdeno. En su atmósfera enrarecida existe una mínima ionización inicial que tiende a aumentar indefinidamente y con ella el paso de la corriente, por lo que de seguir así constantemente se llegaría a un cortocircuito. Para evitar este problema se alimentan las HMI con corriente alterna que produce un apagón con cada cambio de polaridad. Una bobina de autoinducción entre la lámpara y la fuente es la que impide que exista ese aumento constante de la corriente. Junto a esa bobina se conecta un transformador que es necesario para conseguir el voltaje inicial de cebado. Y todo ello viene en una unidad llamada balasto o ballast. Debido a su alimentación con corriente alterna, cualquier fuente HMI en realidad sufre 100 apagones por segundo cuando la alimentamos con una frecuencia de la corriente como la que tenemos aquí en España de 50 Hz. Es decir, que hay que tener presente, como hemos dicho en capítulos anteriores, que hay que sincronizar esta unidad con la velocidad de filmación a la que estemos trabajando y con el ángulo de obturación. Como siempre, si trabajamos a 50 Hz en cine, viene a ser el estándar de 24 fotogramas por segundo y un ángulo de obturación de 172,8 grados, y si es televisión, el estándar suele ser 25 fotogramas por segundo y un ángulo de obturación de 180 grados. Esto, ya digo, es la manera de funcionar con la fuente que a día de hoy tiene la mayor eficiencia lumínica del mercado, es decir, a partir de 83 lúmenes por vatio e incluso en algunos casos superior a 100 lúmenes por vatio. A mucha distancia, como hemos visto en capítulos anteriores, se encontraría el LED u otras fuentes que no llegan a tener ni de lejos esta eficiencia. Y con la eficiencia completamos el círculo de las unidades de medida del sistema internacional para todo aquello que tiene que ver con la iluminación y por tanto con la fotometría. A partir de ahora, cada vez que vayáis a mirar una fuente de iluminación, siempre podéis analizar el número de lúmenes, de luxes, la eficiencia en lúmenes por vatio, el número de candelas que producen, etcétera, 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 sabiendo a qué se refiere cada una de esas unidades. Y si os encontráis con alguna en que las medidas vienen, por ejemplo, en pies candelas, podéis aprovechar, escribirle al fabricante y decirle que nosotros no vivimos en el siglo I a.C.